A los que se conecten no con el Gmail institucional, sino con el otro, les puede aparecer la esta de consentimiento, pero bueno, ahí ya tengo grabando la presentación, ¿listo? Entonces, ahora sí, empezamos. Bien, entonces el tema de hoy es responsabilidad social empresarial. ¿Y por qué hablar de esto en negocios verdes o en mercados verdes? Si ustedes recuerdan de la sesión anterior que estuvimos viendo, estudiando los criterios de los negocios verdes, el 8, 9 y 10, o sea, 3 criterios de los negocios de identificación de negocios verdes tienen que ver con la responsabilidad social. Cuando hablamos de responsabilidad social, estamos, como ustedes vieron un poco en el tema de criterios y en el tema de buen gobierno, la gobernanza de la organización se desarrolla tanto al interior como al exterior. De la misma manera, la responsabilidad social también se debe desarrollar al interior de la organización y al exterior de la misma. Por eso encontramos 3 criterios asociados a la responsabilidad social. Responsabilidad social al interior, responsabilidad social y ambiental en la cadena de valor y responsabilidad social y ambiental al exterior de la empresa. ¿Por qué diferenciar la cadena de valor del exterior de la empresa? Básicamente porque este 9 está centrado en la responsabilidad que tiene la empresa con sus proveedores, ¿sí? Porque son una parte muy importante de la organización. Y ya este 10 pues está básicamente orientado a los impactos en la comunidad, a trabajar de manera mancomunada con el gobierno y digamos que y con la competencia también. Con la competencia que en este ambiente de mercados verdes no hablamos tanto de competencia, ¿sí? No, sino de los colaboradores del sector. ¿Listo? Entonces, ese es el tema que convoca esta sesión, que es responsabilidad social empresarial. Entonces, arrancamos como con una definición, que si bien ustedes la pueden leer ahí, la definición de responsabilidad social empresarial. Aquí yo quiero diferenciar, y quiero que sí les quede muy claro desde este momento, que una cosa es lo que tiene que hacer la empresa y otra cosa es la responsabilidad social de la empresa. ¿Y por qué hago la diferenciación de estos dos términos? Porque es que muchas veces las empresas toman cosas que deben hacer, que es de su deber ser, de su responsabilidad, pero es su responsabilidad porque de hecho tiene que hacerlo, y lo confunden con responsabilidad social empresarial. Me explico. Por ejemplo, una empresa dice que como parte de su responsabilidad social empresarial, le paga las prestaciones sociales a sus empleados. Eso no es responsabilidad social, eso es lo que le toca por legislación. ¿Mm? Entonces, que otra cosa es que la flexibilización del mercado laboral, a la cual estamos hoy abocados por el mercado, pues ha llevado a que muchas empresas entonces contraten por hora labor o contraten por prestación de servicio, y digamos que como esa es la tendencia, entonces ya encontrar una empresa que te pague todo, que te pague todas las prestaciones sociales, digamos que eso ahora es lo atípico, entonces de ahí se pegan muchas para decir, ah, es que esto es responsabilidad social empresarial. No, señor, eso es la legalidad. ¿Listo? Entonces, eso, digamos que quiero que quede claro desde este momento, que la responsabilidad social empresarial fundamentalmente es todo lo que va más allá de lo que está legalmente establecido. Entonces, si ustedes ven aquí en la definición, dice que, pues, que la responsabilidad social empresarial corresponde a ese compromiso de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa. Eso es lo más importante. O sea, una empresa es socialmente responsable cuando realmente lleva a cabo el objeto de su trabajo, el objeto para lo que, digamos, para lo que se creó. Que si yo digo, bueno, pongamos un negocio verde cualquiera, o soy una empresa de ecoturismo, pues mi finalidad, ¿cierto? Dentro de mi misión seguramente estará, no sé, generar planes de recreación, diversión que sean sostenibles en determinado ambiente. Eso lo debe cumplir la empresa, eso hace parte de la responsabilidad social.
pero además de cumplir con el objeto, debe considerar unas expectativas económicas, sociales, ambientales. Aquí otra vez volvemos a nuestra triple base, que ha sido la triple base del desarrollo sustentable, demostrando respeto por la gente, valores éticos, asociándose con la comunidad e impactando el medio ambiente, e impactando positivamente el medio ambiente. ¿Listo? Entonces, eso, digamos, que es lo que define básicamente la responsabilidad social empresarial. ¿Cómo, bajo qué condiciones se da esa responsabilidad empresarial? Entonces, les decía, arranca por lo que legalmente tiene que hacer la empresa, ¿no? Entonces se desarrolla lo que por ley está establecido, pero va más allá. Por eso aquí tenemos adicionalmente, ¿listo? Tiene que ir más allá. La responsabilidad social empresarial no es una obligación. Así hoy todo el mundo hable de ese tema, así hoy todas las empresas, casi que todas se declaren socialmente responsables, esto no es una obligación, no genera ningún tipo de certificación. Bueno, ya vamos a ver, puede que sí, puede que no, pero en principio no genera una certificación. Esto se trata de una decisión voluntaria. Y aquí viene el otro aspecto que quiero que quede claro, que diferencia a un negocio verde de un negocio tradicional, como lo hemos venido hablando. Para las empresas tradicionales, es decir, para cualquier empresa que no sea un negocio verde, la responsabilidad social empresarial, como menciona este párrafo, es voluntaria, es una estrategia voluntaria, que además es utilizada por muchos, hay que decirlo, como un elemento diferenciador en el mercado, porque, lo vamos a ver más adelante, la responsabilidad social bien llevada y sobre todo bien comunicada puede generar una gran valorización de las empresas, por ejemplo, en las bolsas, en los mercados. Pero para un negocio verde este asunto no es voluntario, porque me devuelvo a la primera diapositiva. Recuerden que esto hace parte de los criterios que identifica el negocio verde. Entonces, para el negocio verde, este asunto no es voluntario, es obligatorio. ¿Listo? Obedece a una línea de continuidad. Entonces, la responsabilidad social, ¿esto qué quiere decir? ¿Cómo sabe eso? Quiere decir que no se trata de acciones de buena voluntad de la empresa que son puntuales. Voy a poner un ejemplo que espero no se tome como muy a mal, pero digamos, los supermercados, no voy a dar, pero un supermercado, ¿cierto? Una gran superficie que diga, es que yo voy a donar los alimentos que a mí me sobran o que, digamos, que están a punto de vencer, muchas hacen eso, los voy a donar, ¿cierto? Y eso lo hago cada periodo, cada semana, por ejemplo. Entonces voy sacando como gran superficie, voy sacando los productos que están a punto de vencer, pues para que los dono, no sé, digamos, por ejemplo, aquí en Bogotá, el Banco de Alimentos o cualquier otra organización, fundación. Esa acción, que es muy puntual, ¿cierto? No se puede, ver como responsabilidad social corporativa, sino más bien como un acto de filantropía muy puntual, porque la responsabilidad social empresarial se configura en un programa y ahorita vamos a ver que atiende a diversos ámbitos. Entonces, esto no es una acción muy concreta, sino que corresponde a toda una línea estratégica de la organización. Y en los mercados verdes o negocios verdes, pues más. Y responde a una cobertura interna y externa de la empresa. Entonces, yo no puedo decir que soy responsable socialmente solo al interior de la organización. Por ejemplo, un negocio verde, digamos. Volvamos a nuestro ejemplo de la empresa de ecoturismo. Yo no puedo decir que soy responsable socialmente si me sirve aquí más el externo que el interno. Por ejemplo, si no impacto en el medio ambiente o si tengo un impacto positivo en el medio ambiente, pero no le pago, digamos, no le pago las prestaciones de ley a mis empleados. ¿Listo? Entonces, si
soy responsable en lo externo, en este ejemplo, pero no en lo interno, pues no hay responsabilidad social, porque debe configurarse tanto lo interno como lo externo. ¿Listo? La responsabilidad social, entonces, este es un cuento que viene de muchísimo tiempo atrás, muchísimo tiempo atrás. De responsabilidad social se viene hablando más o menos desde los años 60. Muchos autores, pero realmente el que más, digamos, el que más aportó en los momentos iniciales fue Bowen, un economista inglés. Pero ¿para qué ha servido, digamos, que toda la evolución del concepto de responsabilidad social? Primero para que se empiece a tomar en serio este asunto, después de que se formularon sobre todo los objetivos del milenio. Recuerden ustedes cuando vimos todo el cuento de la evolución del desarrollo, del discurso del desarrollo, en los objetivos del milenio que se fijan en el año 2000, ahí es cuando aparece con fuerza la responsabilidad social empresarial, porque uno de esos objetivos de desarrollo, de objetivo del milenio, era justamente que las empresas tuvieran una mayor contribución en el desarrollo social. Y de ahí nace las distintas mediciones de la responsabilidad social empresarial. Entonces, hay muchísimas maneras de medir. Aquí vamos a ver estas tres: Pacto Mundial, ISO 26000 y unos indicadores que son el GRI y el ETUS. ¿Listo? Entonces, Pacto Mundial, que fue además una de las primeras, de las más importantes y de las que se siguen usando aún hoy en día. Pacto Mundial es una iniciativa que nace, como ven ustedes aquí, en el 99 en Suiza. Básicamente lo que buscaba el Global Compact, o el Pacto Mundial, era promover justamente la responsabilidad social empresarial, pero promoverla no con discurso, porque digamos que hasta los años 90 el asunto de la responsabilidad social empresarial, desde el 60 al 90, la cosa es muy discursiva y sobre todo es muy ligada a esas acciones puntuales que les acabo de decir. Entonces, las empresas decían en diciembre, por ejemplo, vamos a hacer una campaña de donación de regalos para niños en barrios en condiciones de vulnerabilidad. Y ya, eso era responsabilidad social empresarial. Entonces, digamos que para cambiarle la lógica a eso, para sacarlo de esas acciones puntuales y volver este asunto realmente un tema transversal en las empresas, un tema que fuera estratégico, entonces el Pacto Mundial lo que hizo fue volver esto una idea de gestión, un estilo de gestión. Cuando hablamos de estilo de gestión, si ustedes se acuerdan por allá de sus clases de los primeros semestres de administración y de organizaciones, cuando hablamos de un estilo de gestión, pues hablamos que este asunto pasa a ser de lo estratégico de la organización, que esto genera planes operativos, que esto genera indicadores de gestión. Entonces, el Pacto Mundial fue como esa primera iniciativa donde la responsabilidad social empresarial se vuelve indicadores de gestión y realmente una empresa puede dar cuenta de su responsabilidad social a partir de indicadores. Cuando la empresa tiene que dar cuenta de su responsabilidad con indicadores, ahí sí ya no le vale que sea una acción por allá cada cierto tiempo, sino que pues tiene que mostrar todo un paquete de medidas y que ese estilo de gestión apunta a tener resultados en las tres esferas que hemos venido manejando, tanto en lo económico como en lo social y en lo ambiental. ¿Listo? Entonces ese pacto global, Global Compact, pues realmente ha sido una iniciativa bien interesante. El Pacto Mundial pues fue lanzado por la ONU y de hecho la ONU tiene oficina para el Pacto Mundial y está prácticamente en todos los países del mundo y las empresas de manera voluntaria pueden adherir al pacto. ¿Qué significa adherir al pacto? Significa que voy a adoptar todas las medidas que el pacto me indica. Voy a abrir aquí la página de Global Compact para que ustedes vean un poquito. A ver, ¿qué pasa? Ya. Para que vean, por ejemplo, Pacto Global Colombia y pues vean cómo la dimensión que esto ha tomado a través del tiempo
y que de hecho pueden encontrar el loguito. Cuando una empresa adhiere a Pacto Global, entonces tiene el derecho a utilizar ese logo, pero es que el derecho a utilizar este logo también conlleva un deber. El deber es que Pacto Global anualmente le está revisando a usted como empresa sus indicadores. Y pues está mirando y pues en el momento en que usted no cumpla con los indicadores, aquí espérenme a ver, acá, si ustedes pueden ver, acá tienen mesas de trabajo por temáticas, tienen plataformas de trabajo por temáticas y las empresas pueden hacer la solicitud de adherir, pero pues eso quiere decir que también tienen que presentar unos informes periódicos que son, pues en este momento son anuales. ¿Listo? La otra manera de medir la responsabilidad social empresarial es con ISO 26000. Esta es hoy en día de las más usadas, por lo menos en nuestro país. Vamos a ver que a nivel internacional se usa otra, pero esta es de las más usadas. ¿Por qué? Porque genera una certificación. Esta sí genera certificación. Ya echamos hace un tiempo, todo el cuento de la ISO y cómo fue que nació la ISO, y así como está la ISO 14000, está esta ISO que abarca todo lo que tiene que ver con responsabilidad social empresarial, que es la ISO 26000. En esta ISO 26000, perdón, las empresas tienen que generar, o más bien la ISO tiene indicadores de gestión para cada uno de los 8 ámbitos que vamos a ver ahorita de la responsabilidad social empresarial. Entonces, la ISO, como cualquier otra ISO, pues tiene unas matrices de indicadores, matrices de calidad, entradas y salidas, es decir, esta es mucho más sistemática que Pacto Global y esta sí genera certificación. ¿Por qué es importante esta certificación? Es importante por la misma razón que estas dos son importantes, y es que la empresa que tenga cualquiera de estas certificaciones, ISO 26000, ETOS o GRI, que es Global Reporting Initiative, cualquiera de esas tres le vale como un sello, digamos un sello que la califica como una empresa responsable, y ese sello le genera un valor dentro del mercado bursátil. Por ejemplo, una empresa que cotice en bolsa y que tenga estándares GRI o que tenga ISO 26000 o que tenga los indicadores ETOS, ya eso, digamos que automáticamente le sube la calificación en el mercado bursátil y pues hace que tenga una mayor capitalización, que se pueda cotizar aún más. ¿Listo? ¿Por qué? Básicamente porque estas certificaciones, como todas las certificaciones, lo que hacen es generar confianza en el mercado. O sea, cuando un consumidor ve que hay una ISO 26000, pues lo que está diciendo es, sí, esta empresa respeta los derechos humanos, esta empresa tiene unas prácticas laborales justas, esta empresa está cuidando, respetando el medio ambiente, entonces pues es una empresa en la que vale la pena invertir. ¿Listo? Y los últimos, que son mucho más internacionales, que son los GRI, los estándares GRI y los ETOS. Estos son indicadores que reflejan pues todos los desarrollos que una empresa hace en responsabilidad social y empresarial. Son mucho más complejos que ISO 26000, por ejemplo. Si ustedes miran un poquito las guías, la Global Reporting Initiative tiene unas guías muy extensas de todos los indicadores que hay que atender. ¿Hay empresas que lo hacen? Sí, muchas empresas lo hacen, sobre todo las grandes empresas que cotizan en bolsa. Si uno mira las multinacionales, casi todas tienen indicadores GRI, porque pues es la manera, digamos que, en comillas, más fácil de comunicar toda la responsabilidad empresarial que tiene. Y pues indicadores ETOS es, digamos que tiene la misma lógica de GRI, que responden también a estas mismas 8 dimensiones, solamente que digamos que la diferencia es, uno, pues quién la certifica, porque pues acá la certifica ISO,
y aquí la certifica, pues, otra, digamos, otra que es GRI, justamente, y aquí la certifica el Instituto Ethos, pero pues en últimas todas atienden a las mismas dimensiones. La otra diferencia, pues obviamente son los costos de asumir esas certificaciones. En este momento es más costoso ISO 26000 que GRI, pero entonces ya digamos que son decisiones de la empresa. Estos son, digamos, las maneras de medir que tienen las empresas de medir la responsabilidad social empresarial. Y esto, como les digo, es voluntario para las empresas tradicionales, obligatorio para los negocios verdes, obligatorio. No es obligatorio, ojo, que tengan estas certificaciones. Eso sí, no es obligatorio. Pero cuando el Ministerio de Medio Ambiente o una Secretaría de Ambiente o una corporación autónoma va a verificar los criterios de un negocio verde, sí verifica las 8 dimensiones. Esto sí lo verifica. Que claro, que si el negocio verde tiene una ISO 26000, bueno, entonces ya eso automáticamente le da el chulito de esos 3 criterios iniciales, automáticamente. Entonces ya, digamos que no se evitan todo ese paso. Pero no quiere decir que deban tener una de estas certificaciones. ¿Listo? Esto es muy importante. Entonces, por último, ¿cuáles son las 8 dimensiones a las que hay que atender? A las que cualquier negocio verde y empresa tradicional que quiera meterse en el asunto de la responsabilidad social empresarial debe atender. Entonces debe atender a estas 8. Gobernabilidad corporativa. Ustedes leyeron hace poquito, leyeron sobre buen gobierno, ¿cierto? Y ahí hablaba sobre gobernanza y gerencia, y de hecho, pues uno de los trabajos que dejamos en la sesión en la semana pasada era diferenciar la gobernanza de la gerencia. Sí, pues la mayoría de ustedes, no mentira, la mayoría no ha dado respuesta al ejercicio, pero bueno, ahí me adelanto un poquito en ese ejercicio, pero básicamente la diferencia es en el estilo de gestión. En el estilo porque la gerencia está más orientada hacia la competitividad de la organización y por tanto está, digamos que más orientada hacia un rendimiento interno, ¿cierto? O sea, mejorar los procesos de gestión a nivel interno que le permitan una mayor productividad y por tanto un mejor posicionamiento en el mercado. Mientras que cuando uno habla de gobernanza, está hablando de un discurso totalmente distinto porque es tener en cuenta a todos los externos a la organización, ¿cierto? No es un asunto solamente de interno, sino a los externos, las buenas relaciones con la comunidad, con el gobierno, con la localidad. Y, digamos, en la gerencia, perdón, la cosa es un poquito más. Hay estilos de gerencia, ustedes lo vieron cuando vieron la parte de organizaciones, de administración, hay unos estilos de gerencia que son muy autocráticos, ¿no? Entonces, que solamente, digamos, que el gerente centraliza toda la toma de decisiones. Cuando hablamos de gobernanza, esto es una relación de horizontales, es decir, es una relación entre pares. Cuando hablamos de gobernanza, la toma de decisiones en las organizaciones es una toma de decisiones más consensuada, digamos que no está centrada, no está focalizada en la gerencia. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos aquí de gobernabilidad corporativa, es más o menos el discurso de la gobernanza, pero visto desde la responsabilidad social empresarial. Entonces, es que la empresa, digamos que genere unos compromisos éticos, pero esos compromisos éticos se reflejan en toda la gestión de la organización. Genera una cultura organizacional que es horizontal, que es entre pares. Es decir, que el gerente no va a tomar aquí solamente las decisiones, pilas, porque cuando están, por ejemplo, ustedes cuando vayan a desarrollar en sus trabajos finales el tema de la responsabilidad social, tienen que mirar un poco cómo pues no van a centrarse en cada una de las dimensiones, pero pues sí deben tener en cuenta esto y mencionar más o menos pues cómo ese negocio verde, si es que ya existe, cómo da cuenta de la responsabilidad social o si ustedes lo están planificando, si es una propuesta, cómo esperan dar cuenta de la responsabilidad social. ¿Listo?
cuando hablamos de relaciones con la competencia, entonces recordemos que no estamos pensando en la competencia, en la manera como ustedes la han venido trabajando, digamos, en los diferentes cursos, por ejemplo, de estrategia y de internacionalización, donde cuando hablamos de competencia un poco hablamos de rivalidad, no. Desde la responsabilidad social se habla más de la competencia como la posibilidad de asociarse en el sector y de establecer relaciones gana-gana. ¿Listo? Segunda dimensión, derechos humanos. No se concibe una empresa que sea responsable socialmente si no respeta los derechos humanos. Y respetar los derechos humanos no es aquí un saludo a la bandera. Y aquí, digamos que hay algunos ejemplos de empresas. Justo la coyuntura que estamos viviendo, digamos que nos da para pensar en este asunto de los derechos humanos. Y hemos visto, yo no sé si ustedes lo han visto en redes, pues con todo lo que está pasando, cómo las empresas, digamos, han generado pues estrategias para que prevalezca pues la salud de los empleados sobre, por ejemplo, sobre asuntos de productividad. Muchas empresas en un acto realmente de responsabilidad social, yo lo he visto, pues he leído, ¿no? Estoy absolutamente segura, pero he leído, por ejemplo, el caso de Crepes and Waffles, el caso de Arturo Calle, bueno, el caso de Cine Colombia, que ha sido tan difundido, ¿no? Que en la coyuntura deciden en un acto de respeto de los derechos humanos, ¿sí? Tener un comportamiento ético y sacrificar sus ganancias, porque finalmente están sacrificando su utilidad, sus ganancias, sus beneficios, los beneficios para sus accionistas, eso se está sacrificando en pro del bienestar de los trabajadores. Eso es un acto de responsabilidad social empresarial, ¿sí? Entonces, por eso les decía que los derechos humanos acá no es un saludo a la bandera, no es solamente que decimos así, es que aquí no discriminamos para el ingreso, que es una de las, digamos, de las estrategias que se utiliza, no discriminar a nadie por asuntos de raza, de orientación sexual, de religión, no discriminar. Pero también, pues, digamos, de tener un comportamiento ético ante los empleados. Prácticas laborales justas, aquí bueno, me faltó esa otra palabrita, son prácticas laborales justas. ¿Esto qué quiere decir? Aquí es donde más podemos ver el asunto de una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es la responsabilidad social. Entonces, la ley obliga a las empresas a determinadas condiciones laborales, ¿cierto? Todo lo que sea más allá de esas condiciones que establece la ley es responsabilidad social. Entonces, el tema, por ejemplo, de un buen estrategias para generar buen clima laboral, tener planes de retiro, tener compromiso, por ejemplo, en las empresas que tratan de conciliar trabajo con una vida familiar adecuada o plena. Entonces, eso son prácticas laborales justas, cosas que van más allá de lo que está establecido con la ley. Muchos de ustedes, pues lo he escuchado, digamos, en los estudiantes, muchos de ustedes están en empresas donde les apoyan, por ejemplo, no sé, con un porcentaje de la matrícula, bueno, sujeto a rendimiento académico, lo que sea, pero pues les apoyan su desarrollo profesional. Eso es tener prácticas laborales justas, porque está más allá de lo que está establecido por la ley. Medio ambiente, pues bueno, aquí no les he hecho tanta carrera porque ustedes saben ya un poco lo que hemos venido trabajando y es fundamentalmente pues aportar en la solución de toda esa problemática socioambiental que vimos al inicio, cualquier estrategia orientada a disminuir impactos cuenta como responsabilidad social y fundamentalmente como responsabilidad social ambiental. ¿Listo? Entonces aquí menciono algunas estrategias, pero ustedes incluso ya en este momento están en capacidad de poner ahí más estrategias, pues ya con todo el conocimiento que tienen sobre problemáticas ambientales, socioambientales y cómo generar estrategias que mejoren estas problemáticas.
Prácticas justas de operación, básicamente está orientado a la relación con los proveedores, con toda la cadena de valor. Y aquí las estrategias más importantes digamos, que todas las prácticas pues, de la cadena de valor no incluyan trabajo infantil. Entonces, asegurarse que los proveedores no incluyan dentro de su desarrollo productivo trabajo infantil, que haya unas relaciones armoniosas pues con los proveedores. Y esta parte de criterios de selección y evaluación de proveedores tiene que ver con lo ambiental. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de estrategias de sostenibilidad decíamos que muchas de estas estrategias están orientadas a que nosotros como empresa tenemos que asegurar que nuestros proveedores también están, digamos que en esa misma lógica de solucionar los problemas socioambientales? Asuntos de consumidores. Aquí, fundamentalmente, la responsabilidad social se orienta a, por un lado, educar al consumidor, como hemos venido hablando, de poderle enseñar también de alguna manera cómo contribuir positivamente en términos sociales y en términos ambientales, pero también a atender adecuadamente todas las reclamaciones. Y ojo que esto no tiene que ver con atención al cliente. Todo el tema, el discurso de la atención al cliente es un discurso más del marketing, que está bien, además, pues hace parte, digamos, de la competitividad de la empresa, pero cuando se habla de responsabilidad social empresarial es poder tener un proceso de acompañamiento igual, más allá de lo que establece la ley, hacia los consumidores, de tal manera que podamos enseñarle, por ejemplo, al consumidor cómo conocer y cómo disponer del producto, del servicio y de todos los residuos que esto pueda generar, tener una comunicación adecuada con el cliente y sobre todo tener en cuenta sus opiniones, poder establecer un canal de retroalimentación. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en muchas empresas, en todas las empresas existe la oficina de atención al cliente, ¿no? Pero a veces estas oficinas también son un poco un saludo a la bandera, porque pues uno llama, digamos, pues para, no sé, generar alguna queja sobre algún producto y entonces lo que hace la organización tradicionalmente es dilatar y dilatar y dilatar el asunto, y entonces si es atención telefónica, espere, ya lo comunico con el área, le ponen a uno la musiquita ahí de 20 minutos hasta que ya uno se cansa y pues abandona el proceso, o bueno, o lo ponen a uno a dar vueltas por toda la organización para que finalmente nadie solucione el asunto y uno se canse. Entonces, cuando se habla de responsabilidad social empresarial es poder tener un canal efectivo de comunicación, pero además generar esa relación de retroalimentación por parte del cliente y poder mejorar los procesos a partir de ello. Participación activa es participación activa por parte de la empresa. O sea, la empresa se concibe aquí como una persona jurídica, obviamente, pero es una persona que actúa en su comunidad. Entonces, digamos que en este caso no se piensa como una organización aislada de la comunidad, sino que participa activamente en los proyectos sociales gubernamentales, tiene relación con las autoridades locales y genera además estrategias de apoyo, de acompañamiento, genera estrategias de acción conjunta para mejorar social, ambiental, económicamente a la comunidad en la cual están. Y pues por supuesto eso nos lleva al último, que es el desarrollo de la comunidad. Cuando yo hago eso, digamos que cuando como empresa yo establezco una participación activa en mi localidad, pues naturalmente voy a llegar a un desarrollo de la comunidad. En esto, por ejemplo, en los negocios verdes es clave que el negocio verde tenga una relación fuerte, una relación cercana con la comunidad, que de hecho, por ejemplo, la comunidad participe en la cadena de valor. Esto es algo muy común en los negocios verdes. No, digamos, no necesariamente en las empresas tradicionales se hace así.
A veces las empresas tradicionales utilizan más estos canales, por ejemplo, de voluntariado, de financiación de algunos proyectos, pero en los negocios verdes sí digamos que es más, se utiliza más la estrategia de vincular a la comunidad a través de las cadenas productivas, de las cadenas de valor. ¿Listo? Entonces, pues fundamentalmente eso es el tema de la responsabilidad. Cambio aquí de pantalla. Ese es fundamentalmente el tema de la responsabilidad social empresarial. Entonces, en este momento, yo cierro esa presentación y, bueno, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, duda, comentario, lo pueden hacer, digamos, abren su micrófono para poder establecer la conversación. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, bueno, no me sale aquí quién es el nombre, pero ¿cuál es el nombre? Julián Moreno. Ya, Julián, sí, ya te vi acá, sí, Julián. Cuenta. Profe, dentro de la presentación anterior tú nos indicas que los criterios para un negocio verde son 12. Sí. ¿Es netamente necesario que la empresa cumpla con los 12 criterios para considerarse como un negocio verde? ¿O Sí, puede señor. cumplir con algunos? ¿O tienen que ser todos? Tienen que ser los 12 criterios. Sí, si deja de cumplir alguno de los criterios, no es negocio verde. Y eso, esa, muy buena la pregunta, porque ¿de dónde viene eso? Eso viene del Ministerio de Ambiente. Entonces, el Ministerio de Ambiente, de hecho, generó una guía, pues yo aquí no se las comparto porque es una vaina larguísima, y pues además, digamos que no aplica para el caso de nosotros, pero sí, lo que hacen cada una de las corporaciones autónomas es adaptar esa guía y esa guía da cuenta de los 12 criterios y lo que van a hacer es poner chulito, van poniendo chulito, tiene, no tiene, y tiene que cumplir con el 100%, o sea, para que sea categorizado como negocio verde, tiene que cumplir con el 100%, que claro, muchas empresas a veces no logran el 100%, entonces les ponen la categoría en la que quedan es negocio verde en proceso, pero para que sea categorizado como negocio verde sí tiene que cumplir los 12 criterios. Ok, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Sí. Sí, profe, otra pregunta. Señor. Profe, entonces, según el taller que usted dejó, ¿qué esos otros ejemplos que propuso son negocios verdes? Con lo que acabamos de escuchar, ninguno sería negocio verde. Bueno, buen punto. Buen punto. No, a ver, la idea es que ustedes puedan inferir la información de los datos que hay ahí. Voy a poner un ejemplo, no voy a acudir a ninguno de los que tenemos ahí en el ejercicio, pero digamos. Hay uno, profe, no. El primero, no, por ejemplo. No, por ejemplo, yo tengo estoy referenciando una empresa, a ver, yo pongo la referencia, una empresa. Un supermercado. Una empresa que construye, por ejemplo, que hace muebles, que este ejemplo lo hemos puesto muchas veces, una empresa que hace muebles con los residuos de los neumáticos. ¿Listo? Entonces, la referencia es una empresa que hace muebles con residuos de neumáticos que vincula personal de la comunidad, que tiene, no sé, que exporta, ¿cierto? Entonces, si exporta, está cumpliendo con todos los criterios económicos, porque si una empresa está exportando, pues es porque ya de hecho tiene que tener una productividad, genera utilidad, o sea, cumple ya con todos los criterios económicos, ¿sí me explico? Cumple con todos los ambientales, ¿sí? Así no los esté explicitando todos en el texto, cumple con todos los ambientales, ¿por qué? Porque está solucionando un problema ambiental. Y 3, estoy diciendo que esa empresa vincula a la comunidad en la cual está. Entonces está cumpliendo pues como con todos los criterios de responsabilidad social. Listo, ahí están los 12. Sí, es decir,
¿Sí me explico? Es inferir de la información que dimos, inferir si se cumplen los 12 criterios o no. Pues obviamente yo no les iba a dar los 12 Ah, ok, criterios no porque estar entonces les hacía el explícito, ejercicio. sino... Es inferir de esa información que les doy ahí de las empresas, que ustedes infieran si cumpliría con los 12 criterios o no. Así más o menos como con el ejemplo que les acabo de poner. Ah, ok. ¿Listo? Pero, profe, esa era la pregunta, me quedó claro. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No. Profe, dice aquí hay una pregunta, dice, en cuanto al taller de los negocios verdes en la empresa escogida o creada, ¿toca nombrar el criterio como tal? No, no, señora, no hay que nombrar o sea, no tienen que decir criterio 1, criterios no. Es un texto de máximo una página donde ustedes cuenten cómo la empresa aplica los 12 criterios, pero no tienen que decir criterio 1, criterio 2, hace tal cosa, criterio 3, sino es un texto que ustedes redactan de máximo una página. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta? Porque entonces, aquí, Angie Basabe dice, profe, de acuerdo a lo que explicabas ahorita, las empresas cuando incorporan RS tienen beneficios, sí, sí, señora. No en impuestos, no necesariamente en impuestos. Y es, digamos, una de las quejas que usualmente ponen las empresas, porque es, como ustedes se pueden dar cuenta a través de la presentación, pues son muchas las inversiones que tiene que hacer la empresa, pero no necesariamente en impuestos les da, digamos, exenciones o esto. ¿Beneficios en qué? En que sí hay evidencia que las empresas incrementan la competitividad y que esto les ayuda a abrir mercados y que esto les ayuda sobre todo a entrar en mercados internacionales y a entrar, digamos, de una manera más segura en los mercados internacionales, pero no en impuestos. ¿Alguna otra pregunta? Acá, a ver. ¿Qué sigue entonces en la clase? En el Classroom creo que ya está habilitado. En la pestaña de trabajo de clase hay un foro. Ese foro es el que yo voy a tomar como asistencia a la clase de hoy. Entonces, otra vez les voy a compartir la pantalla para que veamos el foro en el Classroom. La idea es que la participación la vamos a hacer de la siguiente, en lo posible hoy. O sea, si usted en este momento está conectado, pues no le cuesta nada ingresar de una vez y pues contestar la pregunta. Entonces hay una pregunta en el trabajo de clase que dice, aquí, ¿por qué cree usted que a pesar, bueno, ahí está mal redactado, que a pesar de que hoy casi todas las empresas declaran tener una RSE activa, las injusticias laborales, los problemas ambientales y los problemas sociales continúan? Entonces la idea es que ustedes van respondiendo a la pregunta. Este mecanismo de pregunta nos permite que ustedes puedan ver lo que otros han escrito. Y pues la idea es que ustedes respondan su pregunta y, no sé, 1 o 2 días después entren nuevamente, revisen y si comenten la respuesta de algún compañero. ¿Listo? Para que podamos generar. Y esta es la que yo voy a tomar. Profe, ¿ahí dónde está el archivo en PDF? No, señor, es otra vez, esta es la pantalla inicial del Classroom, ¿sí? Aquí en trabajo de clase. En trabajo de clase, aquí aparece la pregunta. Aquí es la primera que aparece, ver pregunta. ¿Listo? Y es aquí donde ustedes responden. ¿Vale? Entonces responden y no sé, en unos 2 días entran y miran a ver qué otras respuestas han dado y a manera de foro, pues pues interpelan a 1 o 2 compañeros, pues los que quieran. ¿Listo? En el Classroom yo dejé
la presentación y aparece una lectura. Esta lectura, pues es material de apoyo para el tema, pero esta lectura también les va a servir, tanto la presentación como la lectura les va a servir para el taller de mañana. Ese sí, aparecerá mañana. Mañana, ¿cómo va a ser la sesión? Va a ser taller virtual para entregar mañana mismo, en la sesión de mañana. Entonces, no, yo no voy a abrir videoconferencia porque lo que vamos a hacer es taller. Ustedes se organizan, por favor, en grupos de 3 personas mañana y desarrollan el taller que va a estar allí propuesto y la idea es que lo suban mañana mismo, ¿listo? Y pues yo, de todas maneras, yo estoy conectada, voy a estar conectada de 8:30 a 10 de la noche para responder todas las dudas, preguntas, todo lo que ustedes tengan respecto al taller. A ver, acá están preguntando, dicen, ¿esta pregunta tiene nota? No, señor, esa pregunta es la asistencia a la clase de hoy, ¿listo? Entonces va a ser nuestra asistencia de hoy. No todos pudieron conectarse y eso lo entiendo, por eso estoy grabando la clase. Ahorita bajo el video y lo subo a un YouTube y dejo ese link en el Classroom para los que no se pudieron conectar. Entonces no tiene nota, pero es la asistencia. Dice por acá, profe, lo que entiendo de acuerdo a lo que dijiste del taller de calificar, ¿cuáles empresas son negocios verdes las que solo cumplen con responsabilidad social no serían? No entendí, Astrid. Astrid Carolina, tu pregunta no la entendí. De acuerdo a lo que dijiste del taller de calificar cuáles empresas son negocios verdes. No sé si Astrid de pronto nos puede aclarar un poquito más de qué es lo que quieres Profe, preguntar. bueno, yo tengo como esa duda, pues lo mismo de Astrid Carolina, no sé si pues es lo mismo, que digamos cumple solo con el aspecto de la inclusión social, por así decirlo. Sí. En el ejemplo 3 del ejercicio que habías dejado. Creo que todos, por no decir la gran mayoría, tienen también la misma duda de si es un negocio o no. Porque como acabas de decir, son los que cumplen con todos los aspectos. Sí, señora. Por eso les decía ahorita, la idea es que ustedes deduzcan de la información que di si cumplen con los criterios. Y obviamente si te dicen que solo cumple responsabilidad social, pues entonces no cumple los demás. Pero no les voy a responder. La idea es que infieran de ahí si serían un negocio verde o no. Pero sí, claramente, si una empresa solamente cumple con asuntos de responsabilidad social, pues no sería negocio verde. Acá. ¿Qué más? Esta pregunta. Bueno, Liliana, Laura Viviana dice, profe, no tengo claro, pero que entonces ningún caso del taller aplicaría. Del taller de negocios verdes. Sí, ahí hay negocios verdes. O sea, ahí hay. Lo único que les voy a decir es que de esos 4 ejemplos, sí hay negocios verdes. Ahí hay negocios que sí son verdes. Deduzcan cuáles son. La pregunta está en el Classroom. Sí, señor. Está en David Osorio. La pregunta está en el Classroom. Sí, en la pestaña de trabajos de clase. Aquí, ¿qué más dice? Otra vez Astrid dice, profe, eso no había quedado claro antes. ¿Qué? Lo del taller de negocios verdes, ¿será? Que si cumplía con al menos alguno de los requisitos. Ya, listo. No, ya saben cómo funciona la cosa. Sí, tienen que cumplir con todos los requisitos y ustedes deben deducir la información. Entonces, a partir de este momento queda abierto el foro para que por favor respondan. Repito, ese foro no tiene nota, ese foro va a ser tomado como asistencia, digamos, si ustedes responden la pregunta les pondré un 100, que quiere decir que cumplieron con el trabajo, pero esa nota no se va a registrar, esa nota va a ser su asistencia a clase. Y mañana sí, el taller de mañana, sí, aclaro, ese sí tiene nota.
Ese taller es en grupos de 3 personas para que por favor se organicen y mañana a las 8:30 de la noche pues ya se conecten al Classroom, revisen en qué consiste el taller y yo voy a estar disponible para que puedan hacer consultas a través de Meet, o sea, les vuelvo a enviar un link de Meet, voy a estar conectada todo el tiempo y les puedo responder en videoconferencia o les puedo responder en chat. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Listo. Igual cualquier cosa, yo, pues si ustedes quieren, ya pueden irse desconectando. De todas maneras, yo aquí estoy presente, digamos, en el Meet. Voy a parar sí ya la grabación y estoy presente en el Meet hasta el tiempo que termina la clase, hasta las 8:30. ¿Listo? Para que ustedes puedan. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola. ¿Usted hasta ahora, Con usted hasta Brian. ahora llega? Lo que pasa es que exacto. Sí, profe, lo que pasa es que como yo tengo la otra clase, ¿recuerdas? Entonces hasta ahorita llegué. No, mijo. Bueno, igual, Sí, yo ya sí, está voy a bajar la grabación y ya por ahí en Ah, súper. unos 15 minutos ya estará en el Classroom disponible, listo para que en cualquier momento la pueda revisar. Señora, Ah, listo, profe, claro, Saqué claro. a Brian de la clase. ¿Cómo? No, vale, ¿qué igual yo tal? aquí ya voy a parar la grabación y ya por ahí en unos 15 minutos ya está disponible el link en el Classroom. Entonces, chicos, juiciosos, nos estamos hablando y mañana, por favor, para que organicen sus grupos de 3 personas para resolver el taller. Que estén bien. Chao, profe, gracias. Ya si quieren ver. Chao, que estén bien. Entonces,